El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Como lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado, sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con una parábola larga, pero una parábola más que conocida, tal vez una de las parábolas más conocidas de todo el Evangelio. El hijo pródigo, que hoy ya ha perdido un poco el sentido esta palabra de hijo pródigo, porque hoy en día ya no se usa esta palabra pródigo. Esto viene de cuando se traducía, si os habéis escuchado bien, dice: y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. La traducción antigua era que derrochó su fortuna gastando pródigamente, o sea, malgastando el dinero, y perdidamente también, pero pródigamente se decía, y de ese pródigamente pues el hijo pródigo. Es una parábola que tiene muchas cosas y que a la vez tiene el riesgo de irnos muy por las ramas, empezando por la curiosidad humana, que a nosotros siempre nos gusta ser curiosos y irnos por lo que no es, y entonces quedarnos en detalles que no sirven. Por ejemplo, esos detalles de decir, bueno, todo esto es absurdo y es verdad. Es una parábola que, si uno la toma desde un punto de vista judío, pone nervioso a los judíos. Un judío jamás haría todas estas cosas que salen aquí. Un padre judío jamás daría una herencia a un hijo joven
Y cuando las herencias vienen cuando uno se muere, no en vida. Es verdad que hay gente que da herencias en vida todavía cuando ya empieza a hacerse mayor, o al menos una parte de la herencia, pero lo hacen más por evadir impuestos y por otras cosas que no porque realmente quieran hacerlo. Pero aquí, o a veces para ayudar a los hijos en algunas situaciones que están mal. Aquí por eso no hemos de hacer caso ni de esto ni otros detalles que no son históricos, ni mucho menos, como el hecho de que el padre después haga un banquete y no avise al hijo mayor. Eso no tiene ningún sentido. Está en el campo y hubiera llevado los sirvientes, llamarlo, venga, va, que venga y vamos a hacer el banquete. ¿Qué es lo que realmente importa aquí? Lo que importa son dos escenas o dos partes muy diferenciadas, más que dos escenas. La primera, el padre con el hijo menor. La segunda, el padre con el hijo mayor. El padre con el hijo menor. Este hijo que exige la herencia, además, la exige de forma dura. Dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre se la da. Importa poco si realmente un judío esto lo hiciese o no. Le da esa parte y dice que pocos días después el hijo menor junta todo lo suyo y se va a un país lejano. Eso sí que tiene importancia, un país lejano, como diciendo, abandona todo lo que sea de su padre, toda la tradición, e incluso lo que viene de padre, lo que es la patria, y se va a un país. Si es lejano, en la mentalidad judía quiere decir que no es un país judío, que es un país sin fe, al menos sin la fe judía. Y de hecho se muestra cuando lo pierde todo, gastándolo perdidamente, cómo se pone a trabajar en una granja de cerdos. Si hay cerdos es que no eran judíos. Ese era el animal impuro y que representaba hasta el fondo cómo se cae en el pecado contra los hombres, pero también contra Dios, contra todo. Él quiere ser independiente de todo, hacer lo que le dé la gana. Y eso le lleva a la miseria humana, hasta acabar siendo medio esclavo de una especie de terrateniente déspota que no le daba ni las algarrobas, ni le dejaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Todo eso es para entender un poco la dinámica del pecado. El pecado lleva más pecado y lo que parece en principio que es un pecado que me agrada acaba tirándose también contra mí. Y eso es una evidencia que nos la dice el Evangelio, pero que cuando vamos viendo la gente cómo cae, el pecado se tira contra ellos. La gente piensa que el pecado es una cosa buena, pero que la Iglesia de Dios dice que está mal, pero yo veo que está bien, así que la hago, me interesa. Y después no se da cuenta que le destroza por dentro y le hace esclavo. Realmente Cristo ha venido a salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El pecado que lleva a la esclavitud y a la muerte. Y dice que empieza a pasar necesidad, se hace contratar, y cuando ya está tan mal que pasa hambre y que el trabajo no le da ni para comer y que ya no sabe qué hacer, dice aquí que recapacita. De alguna forma es el proceso de conversión. Primero es recapacitar, entrar en uno mismo, darse cuenta realmente lo que ha perdido, la gracia, el buen hacer que tenía su padre, el cómo lo trataba. Fijaos que en la conversión lo primero es egoísmo puro. Yo ahora estoy mal, con mi padre estaba bien. No estoy diciendo, ay, mi padre me quería mucho y yo no lo he querido. No, yo allí estaba bien, me trataba bien. Y aquí estoy mal. Por puro egoísmo, el primer rasgo es el egoísmo. Por puro egoísmo se llegará a la conversión. Y esto pasa muchas veces cuando uno está muy mal, es para no estar tan mal, pero por egoísmo propio, no por el bien que él debería hacer, ni el reconocimiento al amor de Dios, nada de eso. Todo eso llegará cuando hay un arrepentimiento sincero, pero el primer paso es darse cuenta de lo mal que uno está por culpa del pecado. Y es también un cierto tipo de egoísmo.
Entonces dice que recapacita, empieza a ver cómo incluso los jornaleros de su padre tienen abundancia de pan. Él se muere de hambre. Pues ¿qué hacer? Volver a su padre. Volver al Padre y reconocer, y entonces y así reconocer el propio pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y ahí empieza a reconocer la verdad. Él ha renunciado a su Padre. El pecado nos hace renunciar a Dios Padre. Eso es una de las cosas que mucha gente no entiende. Si Dios está absolutamente dispuesto a todo, a reconciliarnos con Él en todo, pero hemos de reconocer que el pecado nos aleja de Dios. Decir el pecar es tanto como decir, y hablamos del pecado grave especialmente, pero todo pecado en alguna relación es: Dios, no te quiero como Padre. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Yo no acepto tu autoridad. Yo soy autónomo en todo. Soy independiente en todo. Tú no me interesas. Yo soy lo más importante. Yo soy Dios. Eso es la mentalidad del pecado. En el pecado venial es en pequeña escala. En el pecado grave o mortal es en plena escala. Y por desgracia hoy estamos inmersos en esta mentalidad, y más aquí en España, en Europa, esta mentalidad anti-Dios, donde el pecado pasa a ser lo que es bueno porque me gusta, y con que Dios está en contra, Dios es el malo, el desgraciado, yo soy el bueno, y nos vamos hundiendo en la miseria espiritual, que acabará también, y tiempo al tiempo, en miseria material, porque este sistema económico no se aguanta a causa del pecado y acabará cayendo como naipes, como han pasado en tantas y tantas civilizaciones. Se levanta, va a su padre, y el padre dice que en vez de ir con cara dura quiero decir rígida, de ponerse, mira este desgraciado lo que ha hecho, no, lo acoge, va a su encuentro, lo besa, se conmueve, se echa a correr, se le echa al cuello, lo hace que lo limpien, que lo vistan, que le den el anillo. El anillo quería decir, el anillo lo llevaban los nobles, la gente importante, la gente rica. No es como ahora que todo el mundo lleva el anillo de casados, y ahora en aquellos tiempos el anillo solo lo llevaban la gente importante. Era signo en muchos sitios de ser libres. El esclavo jamás podía llevar anillos. El libre, el noble, el rico es el que llevaba anillo. Con esta mentalidad, que le pongan el anillo de la libertad, no es esclavo. Él quiere que lo traten solo como al menos un jornalero. Dios Padre, que es el que representa aquí el Padre, a Dios mismo, nos quiere como hijos, no como jornaleros. Y muchas veces no mereceríamos ser ni jornaleros, pero Él insiste, el Padre, en querernos llamar hijos suyos y que seamos hijos suyos. Es todo el sentido de la misericordia de Dios ante el pecado y el pecador que se arrepiente. Por eso, si hay arrepentimiento, siempre hay perdón por parte de Dios. Que le den la túnica, lo vistan, las sandalias, el anillo, hacer la gran fiesta, el ternero cebado, hagamos gran banquete, porque estaba muerto y ha revivido. Es la muerte de la gracia. El que ante Dios está muerto. El pecador es muerto. Es curioso que esto Jesús lo dice muchas veces. Aquel que viene ante Él y dice y Jesús le pide que le siga. Y el otro dice, bueno, déjame ir con mi Padre, y cuando muera entonces te seguiré. Y Jesús da una respuesta que va por esta línea: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Los muertos en la gracia. Por eso es la imagen de muertos vivientes, que ahora está en tantas películas y cosas, viene del Evangelio. Los muertos vivientes son aquellos que, y lo dirá el libro del Apocalipsis también, aquellos que parecen vivos pero están muertos.
Son todos aquellos que se creen muy listos, muy inteligentes, que ellos siguen, pero que están muertos ante Dios, muertos a la gracia. Parecen vivos, pero están muertos. Están en la muerte espiritual, no están con Dios ni mucho menos. Y Dios no quiere su muerte, quiere su conversión y que vuelvan a ser o pasen a ser los que nunca lo han sido, realmente hijos de Dios. Hasta ahí la primera parte, después viene la segunda parte, con el hijo mayor. Ya decimos, es inverosímil todo lo que pasa a nivel estrictamente humano. Si hay la gran fiesta para este hijo, se hubiera llamado al hijo mayor, hubiera ido, hubieran celebrado la fiesta. Pero aquí lo pone expresamente en relación solo padre e hijo mayor. Como si el hijo mayor no se entera de nada, llega a la fiesta, o sea, llega a casa y se da cuenta que hay una gran fiesta y se enfada. Y se enfada, en cierta parte se entiende, con cierta razón. Este hijo, el otro hijo, se lo ha dilapidado todo, le ha pedido parte de la herencia, el dinero era del padre, lo dilapida, lo malgasta, además con malas mujeres, de forma... Y ahora tú vienes y le haces una fiesta a este. ¿Pero qué crees? ¿Quién te crees que es? Pero no te das cuenta de lo que se ha convertido. Y entonces viene toda la reflexión del padre. Mira, hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero es preciso celebrar un banquete y alegrarse. Este hermano tuyo es tu hermano. Ahí está el centro, es tu hermano. No es un cualquiera. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Todo eso es la parábola de la misericordia, que entendemos muy bien el sentido ante el pecador que se convierte. Pero aquí hay mucho más que eso. Si os fijáis al inicio de esta parábola, se nos decía, en aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y pecadores a escucharlo. La gente pecadora escuchaba a Jesús con agrado y se convertía. Y muchos de los seguidores de Jesús son pecadores públicos. Hasta apóstoles como Mateo, Leví, Mateo, pecador público. Y sin embargo seguidor de Jesús y apóstol. Y con esa mentalidad ven que todos los pecadores escuchan a Jesús. Los fariseos como los pecadores como hijo pequeño, los fariseos como el hijo mayor, que se ponen a murmurar, mira, este come con los pecadores, como el padre ha acogido al hijo este, que se lo ha gastado todo con gente. Y por eso hace Jesús esta parábola, un poco como diciendo, cuidado a los bien pensantes, a los que se creen por encima de los demás. Cuidado en ir juzgando a la gente por el pasado que ha tenido cuando se ha convertido. Cuidado a creernos buenos y que no necesitamos conversión, porque entonces somos los peores. Y Jesús en muchas parábolas intenta convertir a los fariseos, a los maestros de la ley, pero no lo consigue. En algunos sí, pero en muchos no lo consigue por esta cerrazón de corazón, que es el de aquellos que se creen buenos. Cuando una persona se cree buena y perfecta, es imposible que se convierta. Y cuando ante Cristo desprecias a Cristo porque tú eres mejor que Él, porque tú no estás con los pecadores, porque tú eres perfecto, aquello de aquel fariseo en el templo, te doy gracias, Señor, porque yo soy bueno, no como ese desgraciado que está allí. Y dice Jesús que viene justificado el que Él llama desgraciado, aquel pobre, pero que se arrepiente, que pide perdón, y aquel que no pide perdón, que se cree bueno, ese no puede entrar en el reino de los cielos, porque no es de Cristo, es del diablo, aunque Él ni se dé cuenta. Pidamos a Dios que nos haga entender todos estos evangelios, que nos haga tener misericordia y pedir la misericordia. Primero pedir misericordia a Dios y después ser misericordiosos con todos aquellos que buscan el perdón y el bien.